¿El sistema educativo mexicano está cumpliendo con su potencial para generar movilidad social? La educación en el país presenta un problema persistente de rezago, relacionado con la insuficiencia del gasto público, que en 2023 fue de casi el 3% del PIB, alrededor de un punto porcentual menos que hace una década. Esto se refleja en un diseño que no promueve suficiente la movilidad social, especialmente para aquellos con mayor desventaja socioeconómica. ¿Pero por qué ocurre esto? Hablaría de dos rasgos, básicamente. El primero es la cobertura o el acceso, ¿no? Podríamos hablar ampliamente de las oportunidades de acceder a un cierto nivel educativo, a un cierto tipo educativo. Uno de los temas menos discutidos hoy en la agenda pública de México, de educación en México, es qué pasa con el acceso a la educación para la primera infancia. Por ejemplo, están en niveles muy bajos, donde históricamente ha habido muy poca inversión y programas muy poco efectivos. Luego, si uno se va a primaria y secundaria, lo que llamamos educación básica, tenemos menos problemas de cobertura. En primaria casi podríamos decir que la cobertura está cercana a la universal. Y en secundaria también se suele decir que estamos cerca de la universal, pero tampoco es tan cierto. Estamos en niveles de 82, 85%. Luego el problema de cobertura o de acceso vuelve a ser un tema en la educación media superior y, por supuesto, en la educación superior, donde México tiene niveles comparativamente bajos, incluso en términos regionales. El problema más serio que tiene México en cobertura tiene que ver con lo que sucede en educación media superior. Todavía el sistema de educación secundaria y media superior es selectivo, saca a jóvenes del sistema, no logra retenerlos y además a los que retiene no les logra enseñar lo suficiente. Y el segundo tema es evidentemente la calidad de la educación. Es decir, una vez que los jóvenes y los niños logran entrar a la escuela, dado que están en la escuela, qué tipo de educación reciben y qué logran aprender y qué aprendizajes logran dentro del sistema educativo. México tiene también, en términos comparativos, regionales, niveles que no son los peores, por ejemplo, de Latinoamérica, si uno compara, tampoco son los mejores, pero a todas luces son insuficientes. Entonces esos serían los dos grandes problemas: cobertura y calidad de la educación. Las políticas públicas recientes tampoco han ayudado a atender la igualdad de oportunidades y la calidad de la enseñanza. Esto requiere un incremento sustancial en el financiamiento de la educación, que la Ley General de Educación mandata en un 8% del PIB, frente al 3% actual. En términos de política pública, yo enfatizaría tres elementos que me parece han sido decisivos para limitar el potencial del sistema educativo para generar más oportunidades y cierta igualdad de esas oportunidades. El primero que diría es el presupuestal. El crecimiento de las personas que entran a edad escolar y tienen que cursar los distintos niveles, ese crecimiento ha sido mucho mayor que el ritmo de crecimiento del gasto en educación, en el sistema educativo. Y eso ha significado una reducción de los niveles de gasto por estudiante. Un compromiso que debe de darse en términos de políticas públicas es un presupuesto claro para la educación. Primero que nada, detener la caída del gasto por estudiante, pero en segundo lugar, tratar de elevar como proporción del Producto Interno Bruto lo que se dedica al sistema educativo. Actualmente andamos cercanos al 3%, debemos de sumar al menos 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para temas educativos. La segunda cuestión que mencionaría de este panorama que ya se nos ha presentado de forma muy compleja es lo que ocurre en la educación media superior, porque ahí, después de que hay elementos de cobertura relativamente buenos con sus limitaciones, tenemos la gran caída en la cobertura de la educación y que esto luego se traduce también en problemas en la educación superior. Ahora, el problema de la educación media superior no es exclusivamente de cobertura. Ahí lo que me parece preocupante particularmente es el abandono escolar. Y me parece que allí ha habido un descuido en atender este abandono escolar. Se reporta que este abandono escolar es fundamentalmente debido a razones económicas, pero también a que no se percibe
digamos, la utilidad de la escuela o la sensación de que va a ser importante para el futuro. Lo primero ha sido atacado por transferencias monetarias, a mi manera de ver, de una forma inefectiva, porque pues, no han sido asignadas a los grupos que más lo requerirían. Me parece que hace falta un sistema de alerta temprana para que se identifiquen los problemas de abandono escolar e ir más allá de las políticas de transferencias monetarias, dándole seguimiento a los alumnos con un sistema de tutorías, por ejemplo. Y el último tema es, me parece, pues tener las herramientas adecuadas para mejorar la calidad educativa. Los programas para la primera infancia también son fundamentales para brindar igualdad de oportunidades desde edades tempranas. Esto es especialmente relevante ante la cancelación en 2019 de programas como las estancias infantiles y en 2022 de las escuelas de tiempo completo, que brindaban servicios de cuidado y apoyo a familias de bajos recursos. ¿Por qué es importante o por qué estamos proponiendo nosotros un programa integral de atención a la primera infancia? En primer lugar, porque cuando uno mira a los temas de educación y de movilidad social desde una perspectiva de la desigualdad, se encuentra con muchas investigaciones, ya con bastantes años, que muestran que hay desigualdades que surgen en los primeros años de vida y que son debido a las condiciones en las que los niños y las niñas son criados en sus casas, que surgen incluso cuando entran al primer año de preescolar. Cuando uno mira a los niños que entran a los 3 años en preescolar y ve sus diferencias en desarrollo de habilidades verbales, en su desarrollo cognitivo, en la capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Un montón de habilidades previas que son importantísimas para la vida y para el aprendizaje después, ya encuentra grandes desigualdades de desarrollo a los 3, 4 años de edad. Esas desigualdades no solo están ahí, sino que son muy difíciles de revertir posteriormente. ¿Qué hemos hecho como sociedad para atender a la primera infancia, es decir, la educación de 0 a 5 años? En comparación con los otros niveles educativos, muy poco, muy poco. Y esto habla de un compromiso muy débil de la sociedad en general y del sistema político en particular con ese tramo de edad. Por otra parte, la infraestructura y equipamiento adecuados en la educación básica son cruciales, por lo que la propuesta del SEI también plantea convertir en política de Estado la mejora y mantenimiento de la infraestructura, así como la ampliación de la jornada escolar. Esto permitiría ofrecer mejores condiciones de aprendizaje y aumentar el tiempo efectivo de instrucción. No solo estamos proponiendo que los alumnos tienen que asistir a escuelas en buenas condiciones para que aprendan más, sino porque es parte de un derecho a una educación digna. Hay que hacer inversión en infraestructura y tiene que ser un trabajo continuo del Estado. Uno de los problemas que ha habido en este sexenio es que el programa que había anteriormente, en años anteriores, de inversión en infraestructura, que estaba a cargo del INIFED, se canceló y se optó por un programa de transferencias directas a las escuelas, donde son las familias, los padres, las madres y las directoras y directores de las escuelas los que tienen que decidir en qué se gasta el dinero. Y si bien esto en principio puede ser promovido como mayor autonomía de las comunidades escolares, sabemos que en cuestiones técnicas como son las de infraestructura, de saber si una pared está bien puesta o no, si se va a caer con el próximo temblor o no, pues ahí es mejor confiar en el saber experto y en un compromiso centralizado por parte del Estado, donde el Estado tendría que recuperar la rectoría de la inversión en infraestructura. La creación de un sistema nacional de evaluación educativa permitiría generar información y diagnósticos sistemáticos para la mejora del sistema, priorizando las zonas más rezagadas. Esto surge ante el cierre del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2019 y la posterior creación de Mejoredu, bajo la tutela del gobierno federal, lo cual ha generado preocupación sobre la independencia y objetividad de los procesos de evaluación. Para poder tomar decisiones de política pública sólidas, se requiere evidencia que nos permita primero tener un diagnóstico y también una perspectiva de los efectos de las posibles soluciones. No se pueden tener estos elementos si no hay información que los alimente.
y esta información pues tampoco habla por sí misma, hay que darles cierto sentido. Y eso es justamente lo que hace un ejercicio de evaluación, poner ciertos criterios que considera pues deberían de ser cumplidos y ver si efectivamente con la información disponible se están cumpliendo o no. Pero con la diferencia respecto a otros intentos que ha habido en el pasado, de que no se trata de castigar a aquellos que no cumplan o que no se sometan a ciertos lineamientos, sino más bien con la identificación de problemas que pues tengan que ser atendidos. Y nos parece que lo mejor que puede hacerse es darle cierta autonomía, cierta independencia del gobierno central a un mecanismo de este tipo. Ya existió en el pasado un Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No pretendemos que se replique lo que ya sucedió, sino que se haga algo mucho mejor, mucho más amplio, más sistemático, con más recursos, quizás con más transparencia respecto al uso que se van a dar de sus evaluaciones, pero sí que enfatizamos pues ahí la autonomía para que su tarea sea efectivamente pues útil al ser independiente de quienes están involucrados en dar los resultados. El otro gran tema es el de los programas y contenidos en educación básica. Los planes y programas de estudio, así como los materiales educativos, deben enfocarse en la mejora sustantiva de los aprendizajes en las áreas básicas del conocimiento. Esto contrasta con los cambios polémicos en los contenidos de los libros de texto gratuitos en años recientes, lo cual ha generado debates y cuestionamientos sobre la calidad y pertinencia de los recursos didácticos. Justamente mejorar la calidad de educación no se puede hacer solamente gastando más dinero, ni siquiera gastando mejor, sino pensando la educación desde los múltiples elementos que la componen como sistema. Y un elemento fundamental es qué se enseña y cómo se enseña. En los 2 últimos sexenios se propusieron nuevos planes y programas para la educación, pero ¿en qué momento del sexenio llegaron? Al final, cuando tendrían que llegar al principio. O tendrían que llegar después de una evaluación sistemática, sólida, por expertos, de por qué era necesario introducir nuevos planes y programas. Eso no sucedió. No está sucediendo ahora. Simplemente hay nuevos actores que llegan al sistema político y dicen, ahora se va a enseñar así. ¿Qué va a pasar el sexenio que viene? ¿Va a haber otro cambio en planes y programas? ¿Se van a mantener estos planes y programas? No sabemos, pero esas definiciones no se pueden dar al final del sexenio. Entonces, hay que hacer una revisión, sí, de los materiales, y yo creo que hay que hacer una revisión, sí, de qué se les está pidiendo y cómo se está pidiendo a los maestros que enseñen. No necesariamente para deshacer las propuestas que ya existen, pero sí para consolidarlas y darles mucha más certeza, sobre todo al maestro, que es el que tiene que finalmente enseñar en las aulas. Entonces, ese va a ser un gran desafío para los próximos años, si se quiere mantener o recuperar o mejorar, aunque sea un poco, la calidad de la educación básica que se vio afectada por la pandemia y en general yo creo que tiene una tendencia a la baja. Sin duda, el tema de la educación en México es demasiado amplio para abordarse a profundidad en todos los aspectos. Sin embargo, la evidencia presentada deja claro que de no implementarse las recomendaciones, existe el riesgo de mantener e incluso profundizar el creciente rezago educativo, especialmente entre las poblaciones más jóvenes y vulnerables, lo cual limitaría aún más las oportunidades de movilidad social. No solo para las oportunidades individuales, sino también para el desarrollo como país, tener un sistema educativo sólido, es decir, que cubra de manera universal la educación obligatoria y de manera muy amplia la educación superior, y que además lo haga con buena calidad, es fundamental. Está de por medio la movilidad social, pero también está de por medio la expansión general de oportunidades para todos, ¿no? El desarrollo nacional. La educación me parece que es uno de los eslabones fundamentales, si no es que el eslabón fundamental para todo tipo de movilidad. Está muy conectada con la propia conservación de la salud, con la inserción en el mercado de trabajo y las posibilidades de aumentar el ingreso en el futuro, pero sobre todo con cubrir las propias expectativas que tienen las personas acerca de cómo quieren que sea su vida. A lo largo, yo diría que de las últimas décadas, hay algunas cosas que en México se han hecho de manera razonablemente bien y que tienen que ver con la expansión del sistema.
poner más dinero, para abrir más escuelas, sobre todo en educación básica, y para lograr cobertura mínima. Eso es una política de Estado que uno podría decir casi que independientemente de los gobiernos, es parte de nuestra genética política estatal en México y más o menos ha funcionado. Se necesita trascender esa visión. Es decir, no podemos seguir teniendo una visión política de la educación como es dar más lana y es abrir más escuelas. ¿Sí? Hay que entrarle a los problemas de calidad y eso requiere pensar la educación de otra forma, pensarla como un sistema donde hay actores que hacen cosas y que necesitan ciertos estímulos y ciertas capacidades para poder desarrollar bien sus tareas. Es mucho más complicado que simplemente dar dinero y requiere el compromiso social de muchas personas. Si no se atienden problemas fundamentales de atención a la primera infancia, de recursos adecuados, de ver dónde hay problemas fundamentales como la educación media superior y no se tienen las herramientas de información y evaluativas para mejorar el sistema educativo, pues no solamente no vamos a tener resultados en términos de desarrollo en el corto plazo, sino que vamos a estar comprometiendo el futuro de muchas más generaciones.